Ahora vamos a continuar con la segunda sección del libro de las anticipaciones. En este caso, el título es Algo me atravesó. Como lo pudimos notar en la sección previa, las historias tienen una cierta línea o una temática en común. En este caso, Algo me atravesó cuenta con 5 historias. La primera es llegaba a la casa, estrujón, pasaron muchas cosas de muchas maneras. Ya está por hacer llover, Aleida, de ahí en adelante me mataron. En este caso, algo me atravesó, comparte la temática de, primero que todo, estas historias son directamente de campesinos que vivieron en las zonas afectadas por el conflicto armado, ya sea por enfrentamientos con la guerrilla o el ejército, los guerrilleros paramilitares o la guerrilla del ELN. Aquí comparten en común es que de alguna manera su intuición, sus sentidos, eh, de alguna manera les avisó que algo malo iba a suceder. Y por ejemplo, en la primera historia llegaba a la casa, nos habla cómo una familia en Tumaco sentían que tenían el don de ver espíritus. Y de esta forma, ellos, bueno, la chica que relata esta historia, ella supo que uno de los comandantes del frente donde ella estaba viviendo iba a morir debido a que ella tenía como el don de predecir la muerte o ver los espíritus. Y nos explica cómo su familia miraba mucho este tipo de fantasmas, de estos, por decirlo así, futuros muertos. Esta historia es un poco más a lo espiritual, pero aquí en este caso es lo que se atraviesa, es esa percepción de pensar que vemos espíritus y vemos la muerte. Y ella lo sentía en escalofríos, en ganas de llorar, o sentía que el espíritu poseía su cuerpo. También tenemos historias como eh, pasaron muchas cosas de muchas maneras. En este caso es de un señor que denuncia eh, tanto los actos corruptos de la guerrilla y también denuncia la siembra de drogas ilícitas. El señor nos explica cómo muchas veces el sistema judicial no lo quiso escuchar porque dentro de la misma sistema del municipio, del pueblo, había mucha corrupción. Por lo tanto, a él lo intentaron matar muchísimas veces. Y en una de esas, él iba rumbo a su casa y él sintió una voz que le dijo, por decirlo así, una voz que lo atravesó, le avisó que se tirara al piso y así lo hizo. De esta manera, por decirlo así, se salvó de que unos motociclistas no lo pudieran disparar. Y también encontramos como ya está para hacer llover. Es el relato de un campesino que nos cuenta cómo, por decirlo así, en su rodilla él sentía mucho frío y cuando él sentía este frío en la rodilla presentía que iba a llover. Sin embargo, en una toma guerrillera donde estaba la situación muy, muy tensa, él tuvo este mismo presagio y pero no era igual que antes. Sentía que algo malo iba a pasar y todo lo sentía, por decirlo así, en su rodilla. Y lo que sucedió fue que su yerno fue asesinado cuando él decidió salir de la casa. Y también encontramos de ahí historias como de en adelante me mataron, donde nos explican cómo una mujer perdió a su hijo y a su esposo durante un enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército. Y ella sentía bastante este presentimiento cuando todos empezaban a rumorar en el pueblo. Fue como si los rumores la atravesaran. De ahí para allá nos comenta cómo pues murió su esposo y su hijo y de ahí su vida nunca más volvió a ser igual a través de este suceso. Y también encontramos la historia de Aleida, que lo relata una vecina de ella. Aleida fue una mujer que fue asesinada durante un enfrentamiento.
y la vecina nos cuenta cómo ella sintió el presentimiento de que en la casa de Aleida o donde ella vivía, ahí iba a haber el mayor impacto entre el ejército y la guerrilla y le avisó de todas las formas posibles para que ella huyera con su hija. Desgraciadamente, Aleida murió, fue asesinada y su vecina nos cuenta que aunque ella lo presintió, desgraciadamente no pudo hacer nada y solo recuerda cómo su hija de 2 años le decía que su mamá había muerto. En este caso podemos encontrar relatos sobre personas que fallecieron y cómo sus familiares nos cuentan que sintieron este tipo de anticipaciones, ya sea por la rodilla, una palpitación o las mismas personas les hacían sentir este tipo de sensaciones, pero también tenemos historias como la del señor que gracias a su intuición, a escuchar su propia intuición, se salvó de que no muriera a manos de sicarios.